áreas como el Mar de Galilea, la pesca era una actividad crucial. Los pescadores como Pedro y Andrés, que eran discípulos de Jesús, los artesanos como Jesús y José trabajaban en oficios como la carpintería, la construcción y la alfarería. Las mujeres tenían roles definidos que giraban principalmente en torno a la familia. Entonces, basándonos en las costumbres y características de la época, podemos imaginar cómo habrían sido Jesús, sus discípulos y María en su vida cotidiana. ¿Te imaginas cómo era la vida en Israel durante la época de Jesús de Nazaret? Descubriremos cómo vivían, trabajaban y celebraban los hombres, mujeres y niños de aquella época, además de analizar el papel crucial de las autoridades políticas y religiosas. La vida en Israel durante la época de Jesús, es decir, el siglo I después de Cristo, estaba marcada por una sociedad agraria, profundamente religiosa y sometida al dominio del Imperio Romano. Vamos a ver cómo era el día a día de las personas en esa época. Para los hombres, la base económica de la mayoría de las familias judías era la agricultura. Los campesinos cultivaban principalmente cereales como trigo y cebada, así como higos, aceitunas, uvas y dátiles. Muchas familias poseían pequeñas parcelas, pero las tierras más grandes estaban bajo el control de los aristócratas o sacerdotes en el templo, lo que llevaba a los campesinos a menudo a trabajar como arrendatarios o jornaleros. Durante la cosecha, toda la familia colaboraba para recolectar los frutos y los excedentes se llevaban al mercado local o se pagaban como impuestos a Roma y al templo. En las áreas como el Mar de Galilea, la pesca era una actividad crucial. Los pescadores como Pedro y Andrés, que eran discípulos de Jesús, trabajaban largas horas en la noche, ya que la pesca era más efectiva en esas horas. El pescado capturado se salaba para conservarlo y se vendía en aldeas cercanas o mercados más grandes. Los artesanos como Jesús y José trabajaban en oficios como la carpintería, la construcción y la alfarería. Eran responsables de fabricar herramientas agrícolas, muebles básicos o participar en la construcción de casas y edificios. Por otro lado, los mercaderes viajaban entre aldeas y ciudades intercambiando productos locales como aceite de oliva, lana y pescado salado por bienes importados como especias o metales. La actividad comercial conectaba pequeñas comunidades rurales con grandes ciudades como Jerusalén y Tiro. Los hombres de esa época se levantaban al amanecer para comenzar sus actividades laborales. Dependiendo del oficio, podían trabajar en el campo, en el taller o salir a comerciar. La jornada incluía momentos de descanso y oración, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. Los hombres comían principalmente pan de cebada, acompañado de aceitunas, frutas secas y ocasionalmente pescado. La carne era un lujo reservado para las festividades. Los alimentos se preparaban por las mujeres de la casa, pero el hombre lideraba las bendiciones antes de comer. Hasta los 13 años, los niños varones aprendían las escrituras bajo la guía de un maestro en la sinagoga. La educación se centraba en leer y memorizar la Torá. A partir de los 13 años, al alcanzar el bar mitzvah, se le consideraba responsables de cumplir con las leyes religiosas. Los hombres solían reunirse en el mercado o la sinagoga, que era el centro de la vida comunitaria. Ahí debatían sobre la ley judía o discutían noticias del Imperio Romano. La religión no era solo una parte de la vida, sino que impregnaba todos los aspectos de esta. Las escrituras, las festividades y los rituales dictaban la forma en la que los hombres vivían, trabajaban y se relacionaban. La ley mosaica, es decir, el Torá, era la guía fundamental. Los hombres observaban leyes relacionadas con el Sabbat, la pureza ritual y el diezmo. Debían visitar Jerusalén al menos 3 veces al año durante las grandes festividades, como la Pascua, Pentecostés y el Tabernáculos. Cada aldea contaba con una sinagoga donde los hombres se reunían para leer las escrituras y orar. Los rabinos lideraban estas reuniones y enseñaban la ley, mientras que los hombres mayores debatían interpretaciones y relatos. Aunque las sinagogas eran importantes, el templo de Jerusalén era el corazón religioso de Israel. Los hombres participaban en peregrinaciones y ofrendas de sacrificios como agradecimiento o expiación de pecados.
Muchas familias seguían a los fariseos, que promovían una interpretación estricta de la ley. Otros se alineaban con los saduceos, quienes se centraban en los rituales del templo. Grupos como los esenios practicaban una vida ascénica, mientras que los celotes luchaban activamente contra el dominio romano. La ocupación romana y el sistema de impuestos provocaban tensiones entre las autoridades romanas y los judíos. Los hombres judíos enfrentaban decisiones complicadas: mantenerse fieles a la ley o adaptarse a las políticas romanas. ¿Y qué hacían las mujeres en la época de Jesús? Pues en la sociedad judía del siglo I, las mujeres tenían roles definidos que giraban principalmente en torno a la familia, pero su participación en la religión y la vida comunitaria estaba limitada por normas culturales y leyes religiosas. El rol principal de la mujer era cuidar el hogar, criar a los hijos y apoyar al esposo. Preparaban alimentos, tejían ropa y administraban las labores diarias de la casa. La habilidad para manejar estas tareas se consideraba una virtud. Las mujeres a menudo trabajaban junto a sus esposos en actividades agrícolas o artesanales. Es decir, que la vida para las mujeres en la época del Israel de Jesús no era muy diferente a cómo era la vida de las mujeres alrededor del mundo, dedicadas exclusivamente al hogar y ayudar al esposo. Aunque las mujeres estaban limitadas, podían participar en actividades económicas. Por ejemplo, en Lucas se menciona que algunas mujeres como Juana y Susana ayudaron a financiar el ministerio de Jesús. También se encargaban de vender productos como lana, aceites o alimentos en los mercados locales. Según la ley judía, las mujeres tenían menos derechos legales que los hombres. En cuestiones de herencia, su parte era menor y en el matrimonio estaban bajo la autoridad del esposo o el padre. Las mujeres no estaban obligadas a cumplir con ciertos mandamientos que requerían asistencia al templo, como las peregrinaciones anuales. Sin embargo, participaban en las oraciones diarias y cumplían con leyes de pureza ritual, especialmente relacionadas con la menstruación y el parto. Tenían acceso al atrio de las mujeres en el templo de Jerusalén, donde podían orar y participar desde cierta distancia. En los evangelios se destaca que Jesús rompió con las normas sociales al hablar abiertamente con mujeres y permitirles ser sus seguidoras. Las mujeres realizaban rituales domésticos como encender velas en el Sabbat y recitar bendiciones. Observaban la mikvah, un baño ritual que marcaba el retorno a la pureza después del ciclo menstrual o el parto. La educación formal de las mujeres era limitada. Mientras que los niños aprendían la Torá en las sinagogas, las niñas recibían enseñanzas en casa, enfocadas en habilidades prácticas para la vida doméstica. Sin embargo, algunas mujeres ricas y privilegiadas podían tener acceso a una educación más avanzada. Las mujeres tenían una movilidad limitada también. Se esperaba que permanecieran en casa y evitaran interacciones innecesarias con hombres que no fueran de su familia. En público, a menudo cubrían su cabello y seguían estrictos códigos de modestia. Por otro lado, los niños eran vistos como una bendición de Dios, pero también estaban sujetos a las normas patriarcales de la sociedad. Por ejemplo, los niños varones comenzaban su educación religiosa a los 5 o 6 años, principalmente aprendiendo a leer la Torá. A los 13 años celebraban su bar mitzvah, momento en el cual eran considerados responsables de observar las leyes religiosas, mientras que las niñas eran educadas en casa, enfocándose en habilidades prácticas como cocinar, tejer y cuidar el hogar. Aunque rara vez aprendían a leer, memorizaban oraciones y bendiciones. Los niños pequeños solían jugar con juguetes sencillos como muñecas de arcilla y ruedas de madera. A medida que crecían, comenzaban a ayudar en las tareas familiares, los niños con los trabajos agrícolas o comerciales y las niñas en el hogar. Desde una edad temprana, los niños varones eran considerados herederos de las responsabilidades del padre, mientras que las niñas eran preparadas para el matrimonio. Bueno, las autoridades religiosas están divididas en 4 grupos. Comenzamos con el primero, que serían los sacerdotes y el templo. El templo de Jerusalén, como ya lo hemos comentado, era el centro religioso, político y económico del judaísmo, controlado por los saduceos, que eran un grupo aristocrático. Los sacerdotes desempeñaban un rol clave, encargándose de los sacrificios y rituales importantes. El sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa y una figura de poder político, en constante interacción con las autoridades romanas. Durante el ministerio
ministerio de Jesús, el sumo sacerdote fue Caifás. Después tenemos a los escribas y los fariseos. Los fariseos eran maestros de la ley que se centraban en una interpretación estricta de la Torá y promovían la santidad personal. Eran populares entre el pueblo por su énfasis en la piedad cotidiana. Los escribas, por otro lado, eran expertos legales que interpretaban la ley judía y asesoraban en asuntos religiosos y civiles. O sea, como una especie de abogados de la época de Jesús, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan? También tenemos a los esenios, que era una secta judía ascética, apartada de la sociedad, conocida por su vida comunitaria y su esperanza apocalíptica. Se cree que vivían en Qumran y produjeron los manuscritos del Mar Muerto. Algunos han sugerido vínculos entre los esenios y Juan el Bautista, pero no hay pruebas concluyentes de eso. Y por último tenemos a los celotes, que era un grupo político religioso que promovía la resistencia armada contra el dominio romano. Aunque Jesús predicó la no violencia, algunos de sus discípulos, como Simón el Celote, podrían haber tenido vínculos con este movimiento. Y entre las autoridades políticas tenemos al dominio romano por excelencia. Judea era una provincia bajo control romano, gobernada por procuradores como Poncio Pilato, encargados de mantener el orden y recaudar impuestos. Los romanos toleraban la religión judía siempre que no interfiriera con su dominio. Las élites judías como los saduceos y el sumo sacerdote colaboraban con Roma para mantener su posición de poder. Y por otro lado tenemos al rey Herodes. En este caso, Herodes el Grande gobernó como rey cliente de Roma. Es conocido por sus ambiciosos proyectos de construcción, incluido el segundo templo, pero también por su extrema crueldad. Tras su muerte, su reino se dividió entre sus hijos, como Herodes Antipas, quien fue el tetrarca de Galilea durante el ministerio de Jesús. Ahora hablemos sobre algunos aspectos básicos de la Israel de la época de Jesús. Por ejemplo, en el tema de la alimentación, tenemos que el pan, el aceite de oliva, los higos, dátiles y pescado eran fundamentales en la dieta. Las carnes como el cordero eran menos comunes y solían consumirse en festividades religiosas. Las familias compartían platos como guisos de lentejas, cebada y frutas secas. Se bebía vino mezclado con agua y leche de cabra. Las leyes dietéticas del Kashrut dictaban qué alimentos eran puros y cuáles no. Por ejemplo, el cerdo estaba estrictamente prohibido. En el tema de las vestimentas, los hombres solían vestir con túnicas largas y mantos, sujetos por cinturones. Los hombres judíos llevaban tzitzit, flecos rituales en sus mantos como recordatorio de la ley. Las mujeres usaban túnicas similares a las de los hombres, pero con colores y bordados más ornamentales. Cubrían su cabello con velos, especialmente después del matrimonio. Y en el tema del calzado, las sandalias de cuero eran las más comunes. Las viviendas en esa época eran simples, hechas de piedra o adobe, con techos planos. Tenían pocas habitaciones y muebles súper básicos. Una casa típica incluía un área común y un espacio para animales. Solamente las familias ricas podían permitirse casas más grandes con patios. Usaban lámparas de aceite y cocinas de barro para cocinar y calentarse. Las familias de esa época cocinaban utilizando vasijas de barro, morteros y molinos manuales para preparar harina. Los alimentos se cocían en el horno de barro, llamados tabuns, que eran pequeños y se calentaban con madera o estiércol seco. Las mujeres solían cocinar sentadas en el suelo, trabajando con utensilios sencillos. A menudo asaban alimentos directamente sobre las brasas o usaban ollas colocadas en los tabuns. También secaban y conservaban alimentos como frutas y pescados. ¿Y qué hay de los servicios higiénicos en la época de Jesús? Pues en las ciudades más desarrolladas como Jerusalén existían letrinas públicas, generalmente simples estructuras de piedra con un sistema de desagüe rudimentario que llevaban los desechos a zanjas o cisternas. Estas eran asequibles para hombres y mujeres, aunque por separado. En los pueblos más pequeños y áreas rurales era común que las personas usaran espacios abiertos como campos o áreas detrás de sus casas para sus necesidades. Los desechos a menudo eran enterrados para prevenir malos olores y mantener la limpieza, siguiendo las normas de la ley de Moisés. No se utilizaba papel higiénico.
En su lugar podían emplearse piedras lisas, hojas o agua. Los judíos daban gran importancia a la pureza ritual, por lo que era común lavarse las manos después de cualquier actividad considerada impura. Y hablando de leyes y de pureza, en el tema de la menstruación, según la ley judía, durante el periodo menstrual las mujeres eran consideradas impuras. Esto no implicaba una falta de higiene, sino una separación ritual. Las mujeres evitaban actividades religiosas y contacto físico con otros durante este tiempo. Las mujeres usaban paños de lino o lana como absorbentes. Estos eran lavados y reutilizados nuevamente. Tras su periodo, era obligatorio realizar una inmersión ritual en un mikvah, que significa baño ritual, que aseguraba la pureza antes de retomar las actividades normales, especialmente las religiosas. En las ciudades grandes, los baños públicos eran un elemento destacado. Aunque los baños romanos conocidos como los thermae estaban disponibles en algunas áreas, los judíos solían preferir los mikvahs debido a su significado religioso. En los pueblos, las personas se bañaban en ríos, pozos o en recipientes grandes en casa. El agua se obtenía manualmente de pozos o cisternas y se calentaba si era necesario. Dado que la limpieza estaba asociada con la pureza espiritual, los judíos se lavaban regularmente las manos, los pies y el rostro antes de orar o comer, siguiendo las normas de la Torá. En lugar de jabón, utilizaban aceites mezclados con hierbas aromáticas para limpiar y perfumar la piel. Otro detalle interesante es que solían utilizarse perfumes para mitigar los olores, hechos con esencias de plantas como el nardo y el mirto. Esto era especialmente común entre las mujeres de clase alta, y los hombres solían mantener la barba como signo de respeto, mientras que las mujeres solían cubrir su cabello con modestia. Es por ese motivo que en tantas adaptaciones vemos que la mayoría de los hombres son representados con barba, ¿no? Era algo típico de la época, más que todo como un signo de respeto. Entre los mitos y las creencias más interesantes de la época, tenemos por ejemplo la figura del Mesías, profetizada en textos como Isaías. Era una esperanza central para el pueblo judío de la época. Se esperaba un líder que liberara a Israel del dominio extranjero y restaurara el reino davídico. Jesús reinterpretó esta figura como un Mesías espiritual, lo que generó controversia y rechazo por parte de algunos sectores. Algunos creen que Jesús o Juan el Bautista pudieron haber tenido influencia de los escénicos debido a sus mensajes apocalípticos y énfasis en la pureza. Por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto asociados con los escénicos contienen referencias a un maestro de justicia que algunos ven como una figura mesiánica paralela. Y los textos más populares eran los textos apocalípticos como el libro de Daniel. Eran súper populares en la época, reflejando un deseo de redención divina. Jesús utilizó este lenguaje en su predicación, hablando del fin de los tiempos y el reino de Dios. Muchas sectas judías, incluidas los esenios y los celotes, compartían visiones apocalípticas que esperaban la intervención de Dios en la historia. Y no podemos pasar desapercibido el templo de Jerusalén. Este era considerado el lugar de la presencia divina. Jesús causó conmoción al predecir su destrucción, lo que fue interpretado como una amenaza a la estabilidad religiosa y política. Ahora, ya hemos hablado sobre todos los aspectos que incluían la vida común, la vida cotidiana de la Israel de la época de Jesús. Entonces, basándonos en las costumbres y características de la época, podemos imaginar cómo habrían sido Jesús, sus discípulos y María en su vida cotidiana. Comencemos con Jesús de Nazaret. Jesús probablemente vestía túnicas de lana o lino, de color natural, blanco o beige. Llevaba un manto o talit que podría haber tenido flecos, como estipulaba la ley judía. Sus sandalias eran simples, hechas de cuero. Jesús, como todo judío observante, cumplía rituales de limpieza antes de las comidas y para entrar a la sinagoga. Se lavaba las manos y en ocasiones los pies, lo cual era un gesto de hospitalidad común en la región. Podría haberse bañado en un mikvah en ocasiones especiales. Solía participar de las festividades religiosas judías como la Pascua y asistía a las sinagogas para enseñar. Su vida diaria habría incluido caminatas largas entre ciudades para predicar, interactuar con
personas, etc. Su dieta incluía pan de cebada, pescado, miel, aceite de oliva y frutas como dáctiles e higos, y ocasionalmente cordero durante las festividades religiosas, como era común en la época. Compartía los alimentos con sus discípulos en un ambiente comunitario. Por otro lado, los discípulos, como Jesús, vestían de manera sencilla, usaban túnicas básicas y llevaban un manto adicional que podría servir de abrigo o sábana por la noche. En su mayoría eran pescadores o trabajadores humildes, por lo que sus ropas reflejaban su estilo de vida práctico. Los discípulos dejaron sus ocupaciones para seguir a Jesús, lo que significaba renunciar a la vida ordinaria. Vivían una existencia itinerante, dependiendo de la hospitalidad de las personas para alojamiento y comida. Al igual que Jesús, seguían prácticas judías de limpieza, pero su vida nómada podría haber limitado su acceso a baños rituales frecuentes. Se lavaban los pies al llegar a las casas como señal de respeto y limpieza después de los viajes. Sus días se centraban en aprender de Jesús, difundir sus enseñanzas y realizar tareas de apoyo, como organizar multitudes o buscar provisiones. ¿Y qué hay de María, la madre de Jesús? Pues María, como mujer judía, vestía túnicas largas y modestas, con un manto que cubría su cabeza y hombros, según las costumbres de recato de la época. Sus ropas habrían sido prácticas y hechas a mano, adaptadas a su vida en una aldea rural. María habría llevado una vida devota, participando en las oraciones diarias y las festividades religiosas. Como madre y ama de casa, su papel incluía la preparación de alimentos, gestión del hogar y el cuidado de los niños. Al igual que otras mujeres, usaba aceites y hierbas para mantenerse limpia y perfumada. Probablemente recurría a un río cercano para lavar la ropa y bañarse. María habría vivido en una casa sencilla de piedra con techo de madera, cuidando de sus hijos y manteniendo las tradiciones familiares. Su vida giraba en torno a las tareas domésticas como moler granos, hornear pan y tejer ropa para la familia. Esta reconstrucción refleja una vida sencilla marcada por la fe, la comunidad y las tradiciones culturales de aquella época. Ahora sabes más sobre cómo era la vida en Israel durante los días de Jesús, una sociedad compleja llena de tradiciones, tensiones políticas y profundos misterios espirituales. ¿Qué te pareció más interesante? ¿Las historias del mesianismo, las influencias de los esenios o los detalles de la vida cotidiana? Déjame tus comentarios abajo. Y si quieres seguir explorando la historia y los enigmas del pasado, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y compartir este video con otros amantes de la historia. Por otro lado, si te interesa saber la enigmática y hasta el día de hoy misteriosa vida del rey denominado como el primer mago de la historia, te dejo mi último video del rey Salomón. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!